¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Vale, gracias. Pues vamos a dar inicio entonces con las personas que hay y pues se van conectando el resto. Eh, no sé cómo quieren, por cuál de los dos temas empezamos, por configuración interna del corazón o por cavidad pleuropulmonar. Cavidad Sabía pleuropulmonar. pulmonar mejor. Sí, bueno. Y pues a lo último de las dos actividades sí les hago el quizzes, entonces. Listo, ahí ya están viendo la pantalla. Hello. Vale. Entonces, pues los pulmones vamos a tener como que describirlo de tres maneras, por sus caras, por sus bordes y por el vértice. Entonces, él va a tener tres caras, perdón, que va a ser la cara que está en relación con las costillas, pues la cara costal, la cara mediastínica, que está en relación pues con el corazón, pues que ese espacio ahí se llama el mediastino, y la cara diafragmática, que está en relación con el diafragma en la parte inferior. Los dos bordes entonces va a ser un borde anterior y un borde posterior. Realmente en los pulmones del anfiteatro ustedes van a reconocer si es pulmón izquierdo o derecho de acuerdo a los bordes también, porque el borde anterior es un borde que es como cortante y es como muy finito, y el borde posterior entonces es como redondeado y es más ancho, entonces así lo pueden reconocer. Este de aquí, ¿qué pulmón cree que sería? ¿De qué lado? Derecho. Ujú. ¿Y este de acá? Izquierdo. Listo. Entonces el vértice pues va a ir hacia superior. Entonces, como les dije, este borde es anterior, este es posterior, este es el vértice. Y vamos a saber esto ahorita que veamos cuáles son las impresiones que dejan las estructuras que pasan cerca del pulmón. Pero como ven, este de acá tiene como una impresión más marcada, y esa va a ser porque el corazón va a estar desplazado un poco más hacia la izquierda. Y ahorita vamos a ver como todos los gestos. Estas son unas imágenes, me parece que de Moore, que había sacado, donde les representan todas las impresiones. Entonces en el pulmón derecho vamos a tener la impresión de la arteria subclavia, la de la vena subclavia. Esta de acá ya sería la vena cava superior que deja esta impresión aquí, ¿sí? De esa también tenemos este borde que es de la vena ácigos, que se recuerdan, esa era para el drenaje de tórax. También tenemos la impresión de la vena cava inferior y la impresión del esófago en ese pulmón derecho. Ya ahí vamos a tener algo que se conoce como el hilio. El hilio en cualquier, digamos, en cualquier parte del cuerpo que le estén hablando es un lugar por donde pueden pasar vasos, bueno, estructuras vasculares y nerviosas. Entonces, en el caso del pulmón derecho, vamos a tener el de los bronquios. Algunos solamente lo mencionan como el del bronquio principal derecho, pero por lo menos aquí lo dividen entre bronquio y bronquio lobar superior. Pero esos ya son las divisiones del arco bronquial. Igual, el caso es que pasa el bronquio del lado derecho. También están el de las arterias pulmonares y el de las venas pulmonares. Entonces, recuerden que aquí les están pintando las arterias pulmonares moradas, porque, o bueno, moradas tirando azul, porque va a llevar esa sangre desoxigenada. ¿Desde dónde? Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Bueno, para ver pulmón, yo creo que hubiera sido más conveniente iniciar por la de corazón, ¿no? No sé si quieren que cambiemos a esa, si no tienen muy claro qué tipo de sangre llevan las arterias pulmonares, porque vamos a estar hablando después de circulación funcional y nutricional, entonces sí va a ser como que De- deben tener eso claro. Desoxigenado del ventrículo derecho.
Bueno, al menos sí lo tienen presente. Entonces, digamos con esta, desoxigenada del ventrículo derecho, ¿cierto? Y ya las venas pulmonares van a llevar esa sangre que ya se filtró, digamos, en el pulmón, ya la van a llevar un poco más oxigenada y la van a llevar entonces al atrio izquierdo. Entonces hay dos venas pulmonares, dos arterias pulmonares. En las impresiones del pulmón izquierdo, entonces vamos a tener igual la vena brachiocefálica izquierda, la arteria subclavia izquierda y toda la parte del callado aórtico y la aorta torácica. También hay una impresión del esófago, igual tenemos el ilio y pasa lo mismo, el bronquio izquierdo, la arteria pulmonar y las dos venas pulmonares. Esa sería la impresión cardíaca y en la base entonces estaría la impresión del diafragma. Ya como tal, los alvéolos entonces van a ser esa unidad funcional del pulmón, en donde pues es donde se ocurre todo el intercambio gaseoso, que es la funcionalidad del pulmón, ¿no? Entonces, lo que les decía ahora, aquí estaría el atrio derecho, el ventrículo derecho, sale el tronco pulmonar y salen las arterias pulmonares, que son esas moraditas. Llegan esas arterias pulmonares y cada una se va a dividir hacia su propio segmento bronquial. Entonces, de ese segmento bronquial, digamos, vamos a tener varias generaciones de los bronquios. Entonces, están primero los bronquios que van a estar asociados como a músculo liso y a cartílago, que como ven, a medida que se va segmentando y se va volviendo más pequeño, va perdiendo ese cartílago. Hasta la generación más o menos 17, en la que ya no hay presencia de ese cartílago y ya solamente hay como ese tejido muscular liso que forma la pared de los bronquios. Vamos a tener que a partir de esa generación, que ya no hay cartílago, entonces va a ser bronquiolos. Esos bronquiolos entonces se van a ir dividiendo y me van a formar unos acinos y los acinos están compuestos entonces como por varios alvéolos que estén juntos. Esos serían los acinos y realmente ahí es donde ocurre el intercambio respiratorio, en los alvéolos. Acá arriba, pues digamos, no ocurre tanto ese intercambio, sino es principalmente en el saco alveolar que ocurre esto. Entonces, ustedes van a ver aquí en esta imagen, esto es como un segmento broncopulmonar, en donde estos serían los sacos alveolares. Y dime, ¿alguien iba? No, bueno, entonces vean la dirección de las cosas. Aquí les están mostrando entonces las arterias pulmonares, que ya les había dicho que eran arterias que iban a ser, pues que venían del ventrículo derecho, llegaban la sangre desoxigenada, van a llegar y van a hacer como una anastomosis arteriovenosa con las venas pulmonares, que son estas de, que son más rojitas. Como ven, cambia el color, entonces cambia de menos oxigenado a un poco más oxigenado para ya salir hacia las principales venas pulmonares. Estas arterias bronquiales que ven aquí ya rojas, realmente son la irrigación nutritiva como tal ya al tejido específico. O sea, ya no es como en cuanto a su función de hacer el intercambio, ¿no? Sino que igual ese mismo tejido necesita sus aportes nutricionales, pues para estar vivo, pues por así decirlo. Entonces ahorita vamos a ver la diferencia entre eso. Ahora tenemos lo que es la pleura. Entonces, la pleura es un tejido conectivo delgado que va a estar recubriendo ese pulmón. Si ustedes inflan una bomba, realmente no es que el pulmón esté completamente dentro de la pleura, sino que la pleura lo va a redondear y dependiendo de en qué posición o hacia qué lado esté esa pleura, así mismo se va a llamar, pero es la misma pleura en todos los lados, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen ese experimento, digamos, humano, sería como la raíz o el hilio del pulmón, por donde van a entrar todos esos vasos y su puño, como tal, ya sería el pulmón, ¿sí? El pulmón que estaría recubierto por esa pleura. Entonces, esa pleura va a tener varios plegamientos. La que está en contacto directo con la víscera, en este caso la víscera es el pulmón, va a ser la pleura visceral. Y el que esté por fuera o en más relación con las costillas, va a ser la pleura parietal.
Eh, entonces, pues eso es como para que cuando lo tengan de repaso, la pleura visceral entonces va a estar en relación con el pulmón como tal, y la parietal va a ser toda la parte lateral y va a tener varias porciones dependiendo con la relación que esté, la porción costal, mediastínica y diafragmática. Es importante que esta pleura lo que hace es que hay un engrosamiento hacia el ilio, hacia la línea, pues sí, como hacia la raíz del pulmón, y va a hacer un engrosamiento ahí. En ese engrosamiento se va a llamar como pedículo pulmonar o ilio pulmonar, que sería como un poquito más grueso, pero sigue siendo la misma pleura. Entonces estas son como las porciones que les decía. Aquí por lo menos distribuyen la pleura, toda esta que está aquí en contacto con las costillas sería la pleura parietal. Y esa se divide como en pleura cervical, porque digamos el vértice del pulmón está un poco más elevado que la primera costilla. Entonces, teóricamente por eso se les dice cervical. Después está la pleura, pues la porción costal, luego la porción diafragmática y hacia la porción mediastínica, pues que sería esta morada. Igual vean que aquí sigue siendo el mismo repliegue de pleura, que sería la pleura visceral. Y entre estas dos pleuras entonces va a haber un líquido pleural que va a estar encargado pues de muchas cosas, entre ellas pues reducir la fricción que pueda ocurrir entre el pulmón y las costillas, como un espacio virtual en el que pues va a evitar esos roces y que se dañe. En el caso de que un pulmón esté colapsado, por lo menos, vamos a tener que pueda darse por un aumento de ese líquido pleural y asimismo pues vaya comprimiendo el pulmón. Porque no sé si ustedes de pronto han comido bofe. El bofe pues es pulmón y sienten como esa textura blandita, que es muy blandita, entonces realmente el pulmón, perdón, realmente el pulmón es muy, ¿cómo se dice? Como muy manejable y se puede comprimir fácilmente. Entonces un aumento de esa presión en el líquido pleural pues va a hacer que ese pulmón colapse, que eso lo vamos a ver al final como hemoneumotórax, neumotórax y otras cosas. Hay otra parte de la pleura que es la cúpula pleural que está, digamos, adherida a los procesos transversos de las vértebras cervicales a través de la membrana suprapleural y los ligamentos costopleurales, que serían estos que vemos acá. Esa cúpula lo que va a hacer es revestir el pulmón y como les dije que está un poquito elevada a la primera costilla, pues por eso se hace, ¿no? Como para evitar de que pues el pulmón de pronto pueda ser lastimado fácilmente, pues se hace como una parte más gruesita que sería la cúpula pleural. Bueno, y ya. Entonces vamos a tener unos recesos pulmonares. Esos recesos pulmonares realmente sirven como un espacio en el que el pulmón se puede pues expandir en su momento de inspiración, para que alcance pues toda la superficie que puede tener. Entonces son estos espacios que vemos aquí. Realmente la posición de los de las fisuras del pulmón, pues realmente es como muy difícil de decir a tal nivel, pero pues ahorita se los voy a mostrar que es como lo normal, pero realmente durante la inspiración y la expiración, estos niveles van a cambiar, por lo que le digo de los recesos pulmonares. Entonces vamos a tener el receso costodiafragmático, pues que como su nombre lo dice es entre las costillas y el diafragma. Entonces nos ubicamos en esta imagen. ¿Qué tipo de corte sería este? Esto es hígado. No, bueno, eso es un corte coronal. Entonces es como si estuviera partiendo a la mitad, que me saque una parte anterior y una posterior. Entonces eh, estoy viendo el receso costodiafragmático entre las costillas y este de aquí que sería el diafragma. Tenemos también el receso costomediastínico, que pues va a estar en relación al mediastino, pues que es la parte del corazón,
y pues las costillas. También el receso vértebro-mediastínico, que sería este de acá, entre vértebras y el mediastino, y el receso frénico-mediastínico, que estaría, digamos, en la parte inferior hacia el diafragma y relacionado con el corazón. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Sí. Vale. Bueno, pasamos con lo de la tráquea. Entonces tenemos esta parte de acá, que es la laringe. La laringe entonces se continúa con la tráquea. Y en la tráquea entonces va a ser como un cartílago que está en forma de C. Realmente no es completamente cerrado como un tubo, sino que es un cartílago en esa forma, y en la parte posterior, en relación con el esófago, vamos a tener este músculo liso de la tráquea, perdón, y pues de eso va a estar compuesta la tráquea. Es una parte que son como membranas fibroelásticas que también va a estar uniendo ese músculo liso de la tráquea con el esófago, que serían como estas extensiones que vemos aquí. Entonces, esa tráquea vamos a tener varias divisiones. Vamos a tener una que es como parte cervical y una que es torácica. Entonces, este es el cartílago cricoides. Después de ese se va a dar pues como el inicio de la tráquea. Por encima del manubrio nosotros cruzamos, digamos, del manubrio del esternón, digamos, uno cruza desde este punto hacia atrás, y a ese punto hacia atrás se le va a llamar como el punto supraesternal, o como el ángulo supraesternal, que va a estar a nivel más o menos de T2 a T3. Entonces, a partir de T2 hacia arriba se va a llamar como tráquea cervical y va a tener más o menos 5 centímetros de largo. Y de T2 hasta más o menos T4 va a ser la tráquea torácica, que también va a ser de unos 5 centímetros, y va a estar entonces la bifurcación de la tráquea, que cómo se llama esa bifurcación. ¿Será en la carina? Ajá, esa sería la carina. Entonces, más o menos a nivel de T4, T5 estaría la carina. En ese sentido, la tráquea mediría aproximadamente unos 15 centímetros, y de ahí se va a dividir en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y entonces ahí vamos a tener unas características anatómicas diferentes, porque en el bronquio principal derecho él va a ser como más ancho, va a ser más corto y va a ser un poco más inclinado, como si estuviera derecho. Entonces, eso con las características del lado derecho. Y del lado izquierdo es que va a ser un poco más angosto, va a ser más largo y se va a ir más hacia la horizontal. Entonces, si un niño broncoaspira una canica, ¿hacia qué lado es más probable que se vaya? Derecho. Hacia el lado derecho, exacto. Espérame un segundito. Sí, hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación a la tráquea y la relación con los bronquios. Esperen un segundito. ¿Cierto? Bueno, entonces, los bronquios, como les había dicho, el principal derecho va a ser más ancho y va a ser más vertical, y es más probable que por ahí se vaya algo. Ya, entonces en cuanto a la raíz pulmonar, vamos a tener que hay pasos de lo que les había dicho, arterias, venas, bronquios y de todo. Entonces, en este caso vamos a tener como dos tipos de irrigación hacia los pulmones, lo que les había mencionado ahora, que estaría la funcional. Entonces, ¿cuál es la función del pulmón? En sí, ¿cuál es la función del pulmón? El intercambio gaseoso. Oxigenar la sangre. Exacto. Entonces, eso va a estar en relación, todas las arterias y venas
que sean funcionales van a estar en relación con las estructuras que cumplen esa función. Entonces va a ir hacia el bronquio, van a estar los bronquios, pues que hace parte de esa actividad funcional, las arterias y las venas pulmonares, que son las que van antes del corazón y llegan al corazón. Y la parte nutricia, entonces van a ser los vasos bronquiales que les mostraba ahora en la otra imagen, que eran completamente rojos. Van a estar pues el sistema linfático y los nervios en relación de este. Pues aquí como ven, entonces supuestamente aquí estaría el corazón, ¿no? Este de aquí sería la vena cava inferior, esta la vena cava superior, la aorta. Y aquí vamos a tener entonces estos dos. Este de azulito, entonces, ¿cuál sería? Arteria pulmonar. Ajá, las arterias pulmonares. De hecho, yo me acuerdo como que en un parcial, no me acuerdo si lo vi en un patrón o en un parcial otro X que nos hicieron a nosotros, que ponían la imagen y te señalaban como cuál es esta estructura. Y obviamente pues tenían que decir cuál era la estructura o por lo menos saber las relaciones, que esa sí nos la hicieron a nosotros, como que por lo menos los bronquios están posteriores a las arterias pulmonares, posteriores a las arterias pulmonares y superiores a las venas pulmonares. Entonces saber muy bien esas relaciones entre el hilio pulmonar. Entonces sí, estas serían las arterias pulmonares, estas serían pues las venas pulmonares que ya llegan desde el pulmón hacia atrás, el corazón, hacia el atrio izquierdo. Y pues nada, como que se aprendan esta relación. Lo que está cafecito, pues bronquios. Lo que está azul, ya saben que son arterias pulmonares, y lo que está en rojo serían las venas pulmonares. Y ahí ya vamos entonces con los lóbulos pulmonares. Vamos a tener entonces, esto es como una cara costal, pero ya está en relación a la vista anterior. Entonces este es un pulmón derecho y este es un pulmón izquierdo. Resulta que nosotros tenemos estas fisuras. Estas fisuras simplemente son como repliegues, pero les muestro acá, de la membrana, de la pleura, perdón. Va a ser esos repliegues de la pleura, entonces vean toda esta continuidad de la pleura visceral y viene la pleura y se mete a través de esas fisuras. Entonces eso es lo que me separa las fisuras, realmente son visibles macroscópicamente y obviamente se ve que el pulmón está dividido. Y por eso es fácil que, digamos, a una persona con cáncer de pulmón le hagan una resección pulmonar de un lóbulo o de solamente una parte, porque pues eso es lo que permite dividir como estas fisuras, el pulmón en lóbulos. Entonces entre esas fisuras pues está la pleura visceral y se está metiendo. Y ella hace el repliegue y se devuelve y luego vuelve a esto. Entonces en el pulmón derecho vamos a tener dos fisuras, la fisura horizontal y la fisura oblicua. En la fisura horizontal entonces me va a dividir el superior del medio y la fisura oblicua el medio del inferior. Y ya en el pulmón izquierdo solamente vamos a tener una fisura oblicua que me divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. ¿Hasta ahí vamos bien con todo? Sí. Vale. Entonces, las fisuras, como les dije ahora, y la relación con las partes vertebrales y con las costillas, pues es como muy difícil de mantener. Sin embargo, a nosotros en el parcial nos preguntaron como en qué nivel se encontraban. Y pues no sé, ¿a ustedes quién les dio pulmón? ¿Se los dio Julián? ¿O quién se los dio? Lucedit. Lucedit. Ah, bueno. Bueno, igual ellos dos manejan como casi lo mismo. Entonces, el pulmón derecho va a tener la fisura oblicua más o menos a nivel de la quinta o la sexta costilla, que sería esta la fisura oblicua. Y va desde la parte posterior, ¿cierto? Y se extiende hasta anterior hasta llegar acá. Perdón, esta sería la del lado derecho. Entonces se extiende hasta anterior y llega más o menos hasta la sexta costilla. La fisura horizontal entonces
ella va a hacer una ramificación, entonces como ven aquí solamente hay una fisura por detrás, y hacia anterior entonces se divide entre esta parte de la fisura oblicua y esta parte de la fisura horizontal, y ese está más o menos a nivel de la cuarta costilla. Ella en el pulmón izquierdo, como solo tenemos la fisura oblicua, ella también está más o menos a nivel de la quinta y la sexta costilla, y empieza desde la parte posterior, que sería toda esta, hasta que llega en la parte anterior y llega hasta la sexta costilla. Sí, y esperen a que cargue el video. Me carga. Ya. Entonces lo que les quería mostrar con este video, esperen, le quito el volumen porque luego me distraigo hablando. Pues ya ustedes tuvieron su práctica de pulmón. Vean entonces lo que les decía, que las fisuras realmente me dividen en esos lóbulos. Entonces, este de acá, ¿cuál sería? Superior. Ajá. Este de acá abajo. Medio. Ajá. Inferior. Exacto. Entonces, para que lo vieran como así, media e inferior. Y en el lado izquierdo, entonces simplemente superior e inferior. Ya desde la parte posterior, pues ambos se ven muy parecidos porque ambos tienen esta fisura oblicua que inicia desde la parte posterior. Y creo que ya no les voy a mostrar nada más de este video. Bueno, ahora vamos con los segmentos pulmonares. Entonces resulta que dependiendo del aporte sanguíneo, venoso y de los bronquios, ellos se van a dividir en unos segmentos, y por eso se llaman segmentos, porque va, digamos, solamente una línea de ramificación hacia allá. Me acuerdo que en esta parte de segmentos, a nosotros en el práctico nos pusieron, no me acuerdo cuál era, pero el caso es que, esperen, veo si yo tengo oculta la imagen de Netero. Ah, bueno, lo tengo acá. Lo pusieron hacia este lado, ¿no? Hacia la parte verde, lo pusieron literal en este punto, y entonces la profe Ángela lo puso en la pregunta, lo puso como subrayado de ese color. Puso nombre del segmento de este pulmón, así subrayado en verde, y el alfiler era color verde. Entonces, pues por lo menos en las prácticas y en los parciales tratamos como de hacer eso un poquito, si vamos a preguntar por segmentos, pues porque uno realmente lo relaciona como con colores y todo eso. Entonces, en ese caso, en el pulmón izquierdo, ven el pulmón derecho, pues ahorita les voy a dar como todos los segmentos. Sino que esta imagen es bonita porque les muestra los tres lados, pero pues traten de ver con los colores de Netero, ¿sí? Entonces tenemos este gris, que sería el apico posterior, o sea, lo pueden juntar como apico posterior. Está el segmento anterior, este es del pulmón izquierdo, ¿no? El segmento anterior, está el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Eso en cuanto al lóbulo superior izquierdo. En el lóbulo inferior izquierdo, entonces vamos a tener el segmento pulmonar superior, el basal anterior, que sería este de acá amarillito, el basal lateral, que sería el naranja, el basal posterior y el basal medial, que no se alcanza a ver desde esta vista, sino pues ya desde una vista inferior o desde una vista medial. Y en los segmentos pulmonares derechos, entonces tenemos el apico, pues también lo dividen como entre tres: apical, el posterior y el anterior. En el lóbulo medio, entonces solamente tiene el medial y el lateral. Y en el lóbulo inferior, entonces va a tener superior, va a tener los mismos que el anterior: superior, basal anterior, basal medial, que sería este verde, basal lateral y el basal posterior. Esos son los segmentos pulmonares. Y entonces véanlo pues
aquí como con los colores de Néter para que los vayan teniendo en cuenta. Entonces este sería el apico posterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior. Este sería en ambos lóbulos inferiores del pulmón izquierdo y el derecho, entonces ven que los pintan del mismo color porque se llaman igual. Entonces el superior, el basal anterior, el basal lateral, y hasta ahí alcanzamos a ver en la imagen. Aquí sería el apical, el posterior y el anterior, ¿sí? Y de esos segmentos pulmonares entonces surgen los segmentos bronquiopulmonares, que también ustedes lo pueden ver en la imagen, digamos como de Néter, que va por colores. Entonces vean que este va como hacia arriba, pues apical, este verde el posterior y este verde el anterior. Y así mismo va a ser con todos los colores. Entonces esos segmentos broncopulmonares, como les decía, van a depender de todas las estructuras que estén llegando como tal a ese segmento, porque permite de manera más fácil lo que les decía ahora, por lo menos una resección en la parte del pulmón, por un cáncer o por, no sé, por cualquier otra cosa que pueda ocasionar esa resección del pulmón. Esto va a hacer que no afecte las otras áreas, porque igual cada área tiene como su propio segmento o su propio bronquio o su propia nutrición. Entonces esta es una tabla que les iba a resumir, de que entonces viene la tráquea a nivel de qué más o menos se divide la carina. ¿De qué vértebra? A nivel de qué vértebra se divide la carina. De 6, de 7. Un poquito más arriba, como T4, T5, pues con esta imagen que nos mostró, bueno, esta imagen en su tiempo me la mostró el profesor Julián, ¿no? Que la bifurcación es más o menos a nivel de T4, T5. Entonces, bueno, llega la carina entonces se divide, se va hacia un lado del pulmón derecho, hacia un lado del pulmón izquierdo. Entonces va el bronquio principal derecho. Del bronquio principal derecho ya habíamos dicho que había 3 lóbulos y por consiguiente van a haber 3 bronquios lobares. Entonces la primera división es bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. De cada bronquio lobar va a salir entonces un bronquio segmentario. Entonces, bronquio segmentario apical, bronquio segmentario posterior y bronquio segmentario anterior. Del bronquio lobar medio va a salir el bronquio segmentario lateral y el bronquio segmentario basal. Y el bronquio lobar inferior, el bronquio segmentario superior, basal anterior, basal lateral, basal medial y basal posterior, etc. Del bronquio principal izquierdo, entonces van a salir 2 bronquios lobares hacia sus respectivos lóbulos del pulmón. Entonces, el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior, cada uno con sus bronquios segmentarios. El apico posterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior. Y en el otro, pues aquí puede ser superior o basal apical, basal anterior, basal lateral, basal medial y basal posterior. ¿Por qué les hago esto énfasis? Porque en el pulmón, entonces, ustedes han visto que hay unos que están bien, está como muy clara la disección de que uno puede llegar a ver incluso bronquios segmentarios. Entonces, ¿ustedes cómo deben responder esas preguntas? Ustedes deben ir en este orden. Si es un bronquio segmentario, entonces llegan y dicen, bronquio segmentario apical del bronquio lobar superior del bronquio principal derecho. Hasta ahí llegan. ¿Sí? Esa es toda la respuesta que tienen que dar si les preguntan por un bronquio segmentario. Que si ya les preguntan por un bronquio lobar, entonces simplemente dicen, no sé, bronquio lobar inferior del bronquio principal derecho. Tienen que dar toda la, digamos como toda la línea así, porque por lo menos hay otro bronquio lobar inferior y pues uno no sabe si es del lado derecho o del lado izquierdo y tiene que hacer énfasis en la división a la que hace parte. ¿Sí me hice entender cómo deben responder? Sí. Y si les digo eso es porque probablemente, pues ya saben, ¿no? Se puede preguntar y esas cosas. Entonces, para que tengan cuidado con eso y de cómo deben ir respondiendo. Entonces, en la vascularización, lo que les había dicho, funcional de nutricional, funcional arterias y venas pulmonares, con el fin de
de que del intercambio gaseoso, espérenme un segundito. Y ya la parte nutricional, entonces van a ser arterias y venas bronquiales y eso, lo que ya les había dicho entonces anteriormente. En cuanto a esa irrigación, digamos, funcional, a esa irrigación nutricional, vamos a tener entonces estas. Vamos a tener que la pleura parietal va a estar irrigada, entonces por la pleura en la parte de la porción costal va a estar irrigada por estas arterias intercostales. Entonces, si acuerdan, esas arterias intercostales, las posteriores, pues son rama directa de la aorta, y las anteriores, entonces, van a ser rama de la arteria torácica interna. Sí, pues se acuerdan un poco de tórax. Entonces, esa pleura parietal, la porción costal, está irrigada por esas arterias intercostales. La pleura mediastínica, entonces, va a estar relacionada con las arterias mediastínicas, que serían estas de acá, y las arterias frénicas superiores, que en esta imagen no se ven, pero que aquí sí se ven, que también son rama de la aorta torácica. Entonces, esa pleura mediastínica está por esas dos. Ya la pleura visceral van a ser como tal las arterias bronquiales, que incluso les mostré en la otra imagen, que llegaban hasta los sacos alveolares. Entonces está la arteria bronquial derecha, que es rama de la arteria intercostal posterior, de la tercera arteria intercostal posterior, y hacia el lado izquierdo sí tenemos otras dos, entonces la arteria bronquial izquierda superior y la arteria bronquial izquierda inferior, que esas sí son rama como tal de la aorta torácica. Entonces ellas van a ir y van a ingresar a ese pedículo y van a ir a irrigar ese tejido alveolar. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro con irrigación de pleura? Sí. Bueno, ya en cuanto al drenaje, entonces el drenaje puede ir como por dos vías. Entonces ya saben que la vena ásigos, ¿a qué lado está? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Derecho. Ajá, y la hemiásigos, pues, al lado izquierdo. Entonces, de los bronquios llegan esas venas bronquiales derechas, que son drenaje propio de los desechos del bronquio, como les había dicho. Viene esa arteria bronquial derecha y desemboca en la vena ásigos, y la vena ásigos ya drena en la vena cava superior. Y la vena bronquial izquierda, entonces, va a drenar a esa vena hemiásigos, y esa hemiásigos, entonces, ella va a drenar a la ásigos, y la ásigos a la vena cava superior. Bueno, por lo de tórax que les había dicho. Bueno, aquí lo vemos. Entonces, esas venas bronquiales van a drenar, como les había dicho, a este sistema ásigos. La ásigos llega y llega a la vena cava superior. Esta es la hemiásigos, pues puede ser la hemiásigos sola o hemiásigos accesoria, si es más desde la parte superior de esta imagen que les mostraba acá. Hacia acá entonces está la vena hemiásigos, que puede drenar la parte inferior del pulmón, de las venas bronquiales izquierdas inferiores. Van a drenar a ese sistema, y las superiores entonces van a drenar a la hemiásigos accesoria. Igual en ambos casos las dos drenan a la ásigos. Y ya lo que les había dicho. También para este parcial práctico, recuerden que se les puede preguntar todo contenido de cavidad torácica. Entonces puede que otra vez se les pregunte la vena ásigos, o que otra vez se les pregunte la vena hemiásigos, o que se les pregunte las arterias intercostales. Entonces, para que tengan en cuenta eso, también estudien todo el contenido que puedan de tórax. También que vean el nervio vago, que vean el nervio frénico, en qué posición está, porque eso se incluye en tórax. No todo va a ser de pulmón y corazón, sino también el contenido de cavidad torácica. Y ya. Entonces, en inervación, pues como es una víscera, va a tener que ver con el nervio vago en la parte parasimpática. Entonces ellos van a tener un plexo pulmonar que se va a constituir como de un plexo pulmonar anterior y posterior, y se va a ir como ramificando.
Entonces, digamos, eferencias es que lleven la información hacia. Entonces, las eferencias van a ser principalmente, bueno, únicamente del parasimpático, que es el nervio vago, pues que es un par craneal, y ya saben que la única actividad parasimpática va a ser por parte de los pares craneales. Entonces, si yo activo este sistema, me va a hacer broncoconstricción. Y si yo voy hacia la parte simpática, pues el sistema simpático nace de esa cadena del rosario, y la parte que va a inervar el pulmón va a ser de los segmentos T1 a T4, y si yo activo este sistema me va a broncodilatar. Entonces piensen como en la función. Entonces el simpático como que activa, y si digamos a mí me van a robar, yo tengo que correr, y para yo correr necesito respirar más rápido, y va a broncodilatar para que ese oxígeno pues vaya a tener como mayor intercambio, ¿sí? Como que lo piensen así en asociación. Pero si yo estoy más o menos relajado, estoy parasimpático, entonces va a ser broncoconstricción porque no hay tanta necesidad de que esos bronquios trabajen como a 1000. ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí con inervación? Sí, Lina. Bueno. Bueno, aquí lo que tenemos entonces es que también parte de esa pleura mediastínica va a ser inervada por el nervio frénico, que sería toda esta parte que estamos viendo acá. Es principalmente por el nervio frénico, que viene desde el plexo cervical, ¿no? Y la pleura costal entonces va a ser por parte de los nervios intercostales, y ya saben que esos nervios intercostales entonces son motores y sensitivos y vienen desde la parte posterior en las vértebras, ¿no? Y la pleura visceral entonces va a ser principalmente inervada por el parasimpático en la parte del nervio vago, y pues la cadena simpática, ¿sí? Y aquí pues estábamos viendo entonces era la inervación como tal de los bronquios y del pulmón. Bueno, sí, pues el pulmón está conformado por bronquios. Ya, entonces en correlación como más o menos clínica, lo que uno medio puede hablar es que hay como 3 tipos diferentes, y hay otros también, digamos, cuando tiene que ver con el sistema linfático, así, pero estos son como los principales. Entonces podemos tener un neumotórax, como dice neumo, pues de aire, es que digamos hay un aumento en la presión en ese espacio intrapleural, porque se aumenta el aire y como les dije podía colapsar el pulmón. También puede haber un hemoneumotórax, hemo de sangre, que puede ser que llene esa pleura de sangre y esa misma sangre vaya comprimiendo el pulmón, o puede ser combinado un hemoneumotórax que sea pues de los dos. Y como la sangre pesa más que el aire, cuando vean como, bueno, no sé, en radiografía, si ustedes lo han visto en correlación clínica, que me parece que estos casos clínicos también están, pues el aire se desplaza hacia la parte superior y la sangre por gravedad cae. Entonces se ve más oscuro hacia la parte inferior, y hacia la parte superior entonces se ve más radiolúcido. También hay unas cosas que son como broncoscopias. Entonces las broncoscopias lo que hacen es analizar si de pronto hay un objeto en la vía aérea, y por lo menos vean aquí que está en un lado, pero digamos desde una radiografía de tórax pues es muy complicado ver hacia dónde está, y para confirmar y extraerlo entonces se hace esa broncoscopia. Entonces simplemente es como un tubo que va yendo por cada segmento del bronquio, y vean aquí pues el objeto extraño que es el que van a ir extrayendo. También pues eso, también puede como identificar tumores y resecarlos pues por otras técnicas. Entonces eso era lo que les quería mostrar con eso, y ya la parte de correlación B del quizzes. No sé si tienen alguna duda. Quiz de una vez o hacerlo después de terminar corazón. Entonces ya se los comparto. Espérenme un segundito, ya se los comparto.
¿Hay dudas sobre el tema o algo? ¿O todo claro? Yo supongo que todo claro. Porfa, mostrarnos. ¿Podrías mostrarnos en los pulmones los recesos? Como así en la imagen que les había mostrado, Ángela. O como en la vida real. Ángela. Es cortes y no en los pulmones específicamente. ¿Sí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Que los mostrara como en donde, en Es- las imágenes o... Eso en esta imagen. En esta imagen. Entonces, espera. Ajá. Nosotros tenemos, sino que hay como que ubicarse porque aquí no vas a poder ver todas. Entonces, por lo menos aquí estaría el vértebro. Espera, abro la imagen. En este caso, entonces, yo les mostraba esta imagen, era porque no todo se podía ver desde el mismo, como digamos, desde la misma vista, que es como esta que está en Nether, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos el que yo les decía que es frénico mediastínico, estaría en este lado. El costo mediastínico estaría en este lado, que sería el mismo que está acá. El vértebro mediastínico estaría en esta región. Y se me olvida uno, el costo diafragmático. Entonces sería todo esto de acá. Este de acá al lado y este de acá en la parte posterior. ¿Sí? Esos serían como en este lado. Y hacia acá estaría pues la parte de la cúpula o del vértice. Pero pues por eso se los puse en esta imagen porque es más difícil diferenciar como entre las estructuras, más porque aquí no le pintan a uno como tal el diafragma. Y se les mostraba aquí porque se veía como más claro. Entonces este lado pues es el lado derecho y aquí estaría el receso costodiafragmático, que es entre las costillas y el diafragma, que es lo mismo que les estaba mostrando acá. Entre las costillas y en esta posición pues que estaría el diafragma, ¿sí? El costo mediastínico, entonces lo que les mostraba acá, que estaría en relación con el mediastino, o sea, con el corazón, que es lo que vemos acá, costo mediastínico, ¿sí? Todo este repliegue, todo este bordecito que se ve aquí, que es el mismo que se ve acá. El vértebro mediastínico, pues desde la parte posterior realmente no se alcanza a ver, pero sería en esta región que se ve como azulito. Ese sería el vértebro mediastínico. Y el frénico mediastínico si no se ve en esta imagen, pero estaría en esta posición, más o menos. ¿Sí? Entre el diafragma, frénico de diafragma y el mediastino. Dale, gracias. Vale. Entonces, espérenme, abro el quiz.